¿Qué elementos es necesario estudiar en la geografía política? Presentado por Alicia Montialegre Quintero y Laura Sofía Rivera Jaramillo. Presentado a Amparo Lucía Rodríguez y Joneinson Falla Yasno. Institución Educativa Marillac, La Plata, Huila, 2015. Elementos necesarios para estudiar la geografía política. Un territorio. Tamaño e influencia del territorio. Componentes biofísicos del territorio. Las fronteras. La posición y localización. La localización de un territorio y los habitantes. Un territorio es la porción de superficie terrestre apropiada por un grupo social para asegurar su reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales. El concepto de territorio está estrechamente relacionado con el del proceso de apropiación, pues este proceso, marcado por conflictos, permite explicar por qué el territorio es organizado y defendido a partir de los intereses del grupo dominante. Tamaño e influencia del territorio. El tamaño de un territorio no influye en el poder de decisión y de acción de un Estado. Existen países con territorios relativamente pequeños, como los Países Bajos, que tienen un poderío económico superior a estados más grandes, como Venezuela, que los superan varias veces en tamaño. Por ejemplo, asimismo, el Vaticano, uno de los estados más pequeños del mundo, posee una importancia religiosa e ideológica superior a la de la gran parte de los países del planeta. Componentes biofísicos del territorio. El territorio físico incluye tanto el suelo, subsuelo, el aire, el agua y la órbita geoestacionaria, como el espacio aéreo y los mares patrimoniales, sobre los cuales el Estado ejerce su control y manejo. Las fronteras. Un territorio político se encuentra delimitado por las fronteras, los cuales pueden ser límites naturales como los ríos o las cimas de las montañas, o artificiales como las líneas imaginarias, paralelos y meridianos. Por lo general, para llegar a los límites del territorio, existen acuerdos o se presentan conflictos entre las comunidades limítrofes. Muchas veces existen incoherencias en el trazado de las fronteras, producto de la imposición de unos límites artificiales a países o comunidades que han sido colonizadas, como sucede en gran parte de los países africanos. Hasta hace unas décadas permanecían los límites rígidos de las fronteras. Hoy en día esto ha cambiado a causa de los procesos de la economía global, asociados a la apertura de las fronteras para facilitar el comercio entre las regiones. La posición y localización. La posición se refiere al lugar que ocupa un país en el planeta y que define parte de sus relaciones con los demás territorios. Algunos países han sido creados estratégicamente por una potencia para controlar una región determinada. Así, según algunos estudiosos, a comienzos del siglo XIX, Gran Bretaña favoreció la creación de Uruguay y Paraguay para evitar el contacto directo entre Brasil y Argentina. La localización de un territorio. Para realizar la localización de un territorio, es necesario determinar su posición geoastronómica y precisar el contexto de dicho espacio mediante la ubicación geográfica. Por ejemplo, su localización. Panamá adquirió enorme importancia para los intereses de Estados Unidos, que concluyó allí un canal interoceánico. Los habitantes. Las comunidades constituyen la esencia de la territorialidad, pues sin ellas no puede existir una política o un poder que ponga en práctica dicha política. Su ubicación es un espacio determinado, crea una relación específica con el entorno y con las personas. Por ejemplo, en los espacios rurales se suele dar mayor cohesión social de las comunidades, en especial entre aquellas poblaciones que llevan mucho tiempo arraigadas en un mismo lugar. Al contrario, en las ciudades se da una mayor tendencia a llevar una vida individual, lo que dificulta la realización de proyectos sociales colectivos. Las comunidades comparten una serie de elementos que las diferencian ante los demás, como puede ser lo étnico, sus cosmovisiones, la lengua, la religión, el conocimiento y el saber del espacio en el que se vive. El espíritu regional o nacional y sus prácticas cotidianas para desenvolverse en comunidad,
en las que se incluyen las costumbres y las tradiciones. Estos elementos permiten reafirmar los sentimientos de pertenencia y de identidad de las regiones, permitiendo reafirmar la integridad territorial. Muchos de los conflictos actuales se han desarrollado al sobreponerse individuos o grupos sobre otros, negando su identidad. Mi nombre es Alicia Montealegre Quintero. Les vengo a hablar de la importancia del Estado y de la nación. El Estado. El Estado es la organización de poder que posee un determinado territorio y población. Su principal objetivo es crear las condiciones adecuadas de crecimiento e igualdad de oportunidades para que todos los individuos alcancen el mejor nivel de bienestar posible. Posee una nación que lo legitima, un poder para gobernar cumpliendo con sus funciones y un territorio para ejercer su poder y soberanía. Unidad y representatividad del Estado. El papel del Estado se encuentra en las cartas constitucionales donde se encuentran las leyes, los derechos y los deberes ciudadanos, al igual que las responsabilidades que le competen para asegurar el control del territorio y las garantías para que la población viva en condiciones dignas. En ese sentido, el Estado se puede considerar como la unidad básica de la organización política de gestión de un territorio y de una sociedad. Las funciones del Estado. El Estado tiene por obligación dominar, controlar y administrar la sociedad. Para esto, todos los estados necesitan instituciones de tipo legislativo, ejecutivo, judicial, etc. También fuerzas armadas para garantizar su seguridad. Los estados asumen la responsabilidad de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, lo que dio origen al estado de bienestar. Nación. El concepto de nación etimológicamente significa lugar donde se nace. Viene del latín nascere, que significa nacer. Es un concepto jurídico. Por lo tanto, la nación es el conjunto de personas que tiene una etnia común, creencias comunes, cultura común, y comparten sentimientos de fraternidad y solidaridad que los unen con su pasado y los hacen permanecer unidos. Nacionalidad y ciudadanía. La nacionalidad es el vínculo que existe entre un pueblo o un estado que lo representa, y la ciudadanía está constituida por personas que poseen una nacionalidad que les da derechos de participación e incluso en las actividades del Estado. Finalmente, el Estado Nacional. Se refiere a la síntesis político-territorial de la nación del Estado. Su función es dar una expresión política al conjunto de ideas y de ideales que caracterizan y aseguran la búsqueda constante del bienestar de la nación. Por lo tanto, un elemento fundamental del Estado es el gobierno, el cual está conformado por un conjunto de funcionarios, miembros del sistema político. Y por último quiero compartirles la cita de Rudolf von Eyhering, que dice: una nación es finalmente la suma de todos los individuos particulares, y según los individuos particulares sienten, piensan, obran. Así siente, piensa y obra la nación. Muchas gracias.